Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet. Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje más para la dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, Estado de Derecho y libertad. Hoy le traigo dos notas breves de comentario. Solamente hablaré de los titulares porque trataremos de ellas en otro programa del Lauton Libre, pero sí es bueno conocer estas noticias y que ustedes las estudien y después puedan debatirlas con sus colegas y amigos. Y una es Trump al campo de batalla presidencial para el 2024 y el Congreso, en la Cámara de Representantes, fue tomada por los republicanos. Y el otro titular es Ucrania recupera la provincia de Gerson y Rusia putinista ataca a este pueblo y en la defensa de los ucranianos se afecta a Polonia. Como le comenté, veremos esto más desarrollado en otro programa del Lauton Libre y pasamos a la sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado La NASA tiene éxito con la misión Artemisa. La importancia de todas estas misiones hacia el espacio es que el hombre ha conquistado ese nuevo medio de vida y aún no permanece en la Luna y en Marte como espera hacerlo en un futuro cercano, pero bueno, ya está en una estación espacial internacional y hace muchos viajes a la órbita cercana aquí a la Tierra. Pero lo más importante de todo esto es que usted sepa, especialmente para los cubanos, que hay un futuro de libertad también en el espacio, especialmente en la Luna y Marte. Claro, queremos que esas libertades que existen en Estados Unidos y esa democracia representativa se instauren en esos gobiernos, en esas poblaciones que van a estar en la Luna y en Marte. Por eso queremos analizar estas acciones de la misión Artemisa, que es de la NASA y que da un futuro muy hermoso para la humanidad. La NASA no quiere dejar el liderazgo mundial ante China ni la empresa privada SpaceX. Y con la exitosa misión Artemisa 1 ejecuta uno de los sueños de la propia agencia y de la humanidad, volver a la Luna. Luego de medio siglo, el miércoles 16 de noviembre de 2022, a las 1:20 de la madrugada, despega rumbo al espacio sideral el cohete SLS con la nave Orión de la plataforma del complejo de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. Recordemos que desde aquí fue donde salió la misión Apolo en 1969, cuando llegaron por primera vez a la Luna. Esta misión de Artemisa 1 de la NASA es muy importante por ser el primer paso concreto, no solo a la vuelta a la Luna, sino que tiene el objetivo de conquistar este satélite y ser una base para continuar al planeta Marte. Antes, recordemos los éxitos de la Agencia Aeroespacial Estadounidense, NASA, a la Luna, pues algunos negacionistas malintencionados divulgan la falsa retórica de que nunca el humano llegó a la Luna, y mucho menos los norteamericanos, cuando en realidad hubo 6 misiones que llegaron al satélite natural de la Tierra y de los 18 astronautas, 12 pisaron el suelo lunar. En 1969 el programa Apolo de la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos tuvo un exitoso inalcanzable hasta hoy por cualquier agencia de otro país descender al hombre en el suelo lunar el 20 de julio de 1969. El cohete Apolo con el módulo Comando Columbia piloteado por Michael Collins y el módulo lunar Águila, donde viajaba el comandante Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin, quienes alunizaron mientras Columbia lo esperaba en órbita sobre la Luna. Apolo 11 había dejado la Tierra atrás a 400.000 kilómetros.
La separación del módulo Águila de Columbia fue a 15 kilómetros de la Luna y 13 minutos de viaje a la velocidad de 6 metros por segundo para hacer y contar una de las historias más magnánimas de la humanidad y la más grande de los vuelos espaciales hasta el presente. Únicamente podrá ser superada con el regreso del hombre y la primera mujer a la Luna y sobre todo con la presencia humana física en el planeta rojo. Durante la caída de la nave Águila, con sus dos valientes astronautas, hubo un breve momento de silencio sepulcral, donde millones de personas en la Tierra también lo guardaron ante la ansiedad de no saber de los bravos pilotos. Fue tan grande la emoción que cuando se escuchó en el centro de control de Houston y retumbó en las televisoras y radio a nivel mundial, con las palabras Houston, Houston, aquí está Águila, volando, dijo Armstrong. Luego de anunciar en el mar de la tranquilidad, Neil Armstrong manifestó: Houston, aquí base tranquila, el Águila ha aterrizado. Y al poner sus pies en la Luna, mencionó varias palabras, que es una frase que perdura por siempre para la humanidad y los éxitos de las ciencias en la conquista del espacio sideral. Este pequeño paso para el hombre es un gran salto para toda la humanidad, se extensiona Armstrong. Los dos astronautas estadounidenses que estuvieron en la Luna en 1969 a 1972 fue en la misión Apolo ya antes mencionada, que fue el 16 al 21 de julio con Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Ahí el hombre pisó la Luna por primera vez y estuvo 21 horas y 36 minutos. En ese caso fueron Neil Armstrong y Aldrin los que pusieron los pies en suelo lunar. Después continuaron otras misiones, como es Apolo 14 con Alan Shepard y Edgar Mitchell, que fue del 5 al 6 de febrero, que tuvieron en suelo lunar también. David Coe y James Irwin en Apolo 15, el 31 de julio, agosto de 1971, y John Gundry y Charles Zucker en Apolo 16, del 21 al 23 de abril de 1972. Y finalmente, en Apolo 17, James Cernan y Harrison Smith, del 11 al 14 de diciembre de 1972, que fue la última misión y fueron las últimas personas que pisaron la Tierra lunar. Y esto nos demuestra que nada fue un engaño, que en realidad fue un evento trascendental para la humanidad y que fue un éxito total para la agencia de la NASA. Recordemos que estos héroes llevaron a la humanidad a un grado mayor de convivencia, pues los sueños están por realizarse ahora en Artemisa. Uno, que fue lanzado recientemente sin tripulación, el cohete SLS, que con la nave Orión, que no son para hacer investigaciones para después hacer la misión Artemisa 2 y 3, que la 2 sería ya con la tripulación como tal, que fue una selección que se hizo por méritos a través de 18.000 candidatos que se propusieron, y estos quedaron alrededor de 18, una decena, donde al final 4 estarán ahí en esa misión de Artemisa 3 para llevar a la primera mujer y a la primera persona de la raza negra a la Luna y crear todas las condiciones para hacer entonces la conquista de Marte. Todo esto es de gran importancia para nosotros, porque aquí en Cuba tuvimos la oportunidad de observar ese lanzamiento de Artemisa 1, ver el poderoso cohete SLS de 98 metros de altura, que es el más poderoso cohete hasta la actualidad, con una fuerza de empuje de 1 millón de kilogramos, y esto es lo que hace tan potente este cohete, y que en realidad, claro, debe seguir modernizándose, porque ya hay otros que hacen otras funciones más modernas, que como es que regresan a la Tierra. Pero lo importante de esta misión Artemisa 1 es que la nave Orión, sobre el cohete más poderoso del mundo, golpeará
a la Luna, a 450 metros más allá de lo que fue los Apolo y más de 64 kilómetros sobre el lado oscuro de la Luna. Todo esto es muy importante porque se ve el avance de las ciencias y el hombre para ese futuro hermoso que queremos para todos y para especialmente para los cubanos que tuvimos la oportunidad de ahora verlo en directo por internet, pero recordamos que en algunas ocasiones, como la internet está controlada por el régimen totalitario comunista, pone dificultades que lo enlentece, que a veces no lo deja ver, pero en definitiva muchos cubanos pudieron disfrutar del hermoso futuro que le espera a la humanidad y también para una Cuba libre, estos cubanos también hagan todas estas misiones y pueda también mucha gente en Cuba participar directamente de estos éxitos de la humanidad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basado en el libro La dictadura, la democracia en Chad, titulado El esfuerzo y la confianza son parte del alcance de la libertad. Por supuesto, sabemos que lo primero que hace una dictadura, y especialmente la cubana, es quitarle la esperanza a las personas, que no tengan futuro, para que estén doblegados a la dictadura y tengan que hacer todo lo que ella dispone. Como no hay esperanza, se vive en el presente y el futuro queda marginado a cosas que nosotros no debemos permitir, porque la esperanza es el motor impulsor de la humanidad. Siempre tenemos que tener objetivos futuros para poder avanzar y ser mejor cada día. Claro, generalmente eso se logra en una democracia representativa, en una dictadura como la cubana comunista es imposible, porque no hay futuro para la gente en su país. Por eso muchos huyen de Cuba, porque están buscando futuro, mucha gente joven, para buscar desarrollarse, ser mejor cada día, ser personas de bien y de ciencia, en cualquier arte que se proponga. Y esto es lo importante de por qué nosotros debemos enfocar nuestros esfuerzos y tener confianza en uno y en los que nos rodean. Tenemos que saber que la oposición, la gente intelectuales, la gente que tiene fe, principalmente los de liderazgo, deben de apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad, para acelerar este proceso hacia la instauración de la democracia con el respeto de los derechos humanos básicos y un Estado de Derecho en el país. Siempre debemos de fortalecer esa población que está oprimida. Recordemos que la dictadura usa hasta la medicina contra el pueblo cubano para afectar su personalidad y hacerlo más dependiente de él, siendo como el padre protector, el abusador sobre el individuo. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar como personas de bien, despertar en todos los cubanos ese deseo de libertad para que esa semilla fructifique y de los frutos necesarios para que las personas tengan confianza en sí mismas y se liberen de esa opresión que ya lleva 63 años y no debemos permitir más ese abuso sobre nuestro pueblo. En definitiva, una sociedad tiene que estar compuesta por la sociedad civil y liberarse de esa sociedad de miedo que nos impone la dictadura. Solo podemos vivir verdaderamente libres cuando tengamos una sociedad civil fuerte, independiente y que estén garantizados para todos ellos los derechos inalienables, especialmente la libertad de expresión, de hablar, de prensa, de reunión y asociación y la libertad de conciencia. Recuérdense bien que incluso esa libertad de conciencia aquí en Cuba está maniatada por la ley general impuesta en el 2019, donde dice que usted no la puede hacer en contra de las leyes, o sea, del sistema que impera. Y eso en realidad es algo que va en contra del individuo como humano, porque tenemos derecho a oponernos a lo que no nos gusta, a oponernos a lo que se vaya en contra de nuestros principios. Y ahí es donde nosotros, como intelectuales, personas de fe, personas que conocen sobre la materia de cómo luchar y transformar a la persona en una masa dócil y popular, en un individuo fuerte, ciudadano, que conforma una multitud para poder llevar a este pueblo a la libertad. Y recordemos que hay 4 tareas que no debemos olvidar
para que se pueda consolidar todo lo que estamos hablando, especialmente fortalecer a la población oprimida en su determinación de luchar, en la confianza en sí misma y en sus actitudes para resistir. Se debe fortalecer a los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido. Se debe crear una poderosa fuerza de resistencia interna y desarrollar un amplio y consensuado plan estratégico global para la liberación y ejecutarlo con destreza. Indiscutiblemente, si logramos todos estos objetivos, paso a paso, no hay que desesperarse, sino lo que hay que pensar y tener mucha paciencia y poner en práctica todas esas ideas, y lograremos que nuestro pueblo sea libre. Pasamos a la frase internacional, porque traigo una muy interesante de un filósofo griego llamado Anaxágoras de Clazomente, que nació en el 500 y murió en el 428 a.C. Fíjense ustedes qué lejos está de nosotros, pero qué presentes están sus ideas para una población oprimida que quiere luchar por sus libertades, o para cualquier persona que desee vivir en un estado democrático. Y nos dice Anaxágoras: a causa de la debilidad de nuestros sentidos, no somos capaces de juzgar la verdad. ¿Y qué razón tenía Anaxágoras? Que la verdad se va presentando a la humanidad poco a poco, cuando creemos que la conocemos porque la ciencia lo dice o porque la costumbre nos lo dice, al final vemos que es diferente. Y por eso tenemos que hacer hincapié en todos esos postulados que nos proponemos y decimos, para que en realidad estar cerca de esa verdad o tener esa verdad objetiva para poder luchar y establecer los criterios que deseamos mejores para nuestra sociedad y vivir una convivencia verdaderamente armónica. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con todo esto que hablamos de los sentidos y la capacidad de la verdad. Tenemos que razonar para llegar verdaderamente a los objetivos principales que nos hemos propuesto, y que eso tiene que partir de una base sólida, que es la verdad. La verdad es absoluta, no puede ser algo intermedio ni parcializado, porque entonces sería en interés de los grupos que se proponen hacer ciertas acciones de acuerdo a su conveniencia. Por eso en el tema, el título es: el caucus cubano-americano debe acrecentar y concretar la libertad de Cuba. El régimen Castro comunista continúa con la destrucción del país, llevando a la miseria el 70% de la población. Muchos cubanos solo tienen una porción mala de comida al día. Incluso, literalmente, una familia se suicidó por hambre, y durante la plaga epidémica de COVID-19 murió más de 68.000 cubanos. Aunque escondan las cifras, sabemos del colapso de los hospitales, la falta de medicamentos y funerarias desbordadas de cuerpos que fueron enterrados en fosas comunes. Aún así, la dictadura se vanagloria en decir que trabaja para el pueblo. La frase de Abraham Lincoln, que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, el tirano Fidel Castro se apropió indebidamente de ella, y no solo dando la idea de ser el autor intelectual, sino que hizo todo lo contrario del presidente americano Lincoln. Ahora es repetida en diversas ocasiones por el títere tirano Miguel Díaz-Canel, mostrándose ser un fiel continuador del plagio y la maldad. El designado gobernante Díaz-Canel y los miembros del Partido Comunista de Cuba, PCC, se presentan como defensores de la libertad y la democracia, y que se vive en una república como gobierno, donde el pueblo es el soberano, cuando en realidad es una tiranía totalitaria comunista, mientras Fidel Castro y Díaz-Canel suprimen deliberadamente la frase completa de Lincoln, de que el gobierno del pueblo no será destruido en la tierra. En la república, los poderes de Estado están separados y en equilibrios. Poder ejecutivo, legislativo, judicial. Ninguno debe usurpar las funciones del otro en su individualidad como institución. Esto es el Estado de Derecho en un país. Estados Unidos de América es una república federal y presidencial, donde el poder del gobierno está descentralizado en 50 estados con autonomía interna, y el presidente, la rama ejecutiva, ejerce como jefe de gobierno y de Estado, en especial en política exterior y defensa. Las demás ramas del gobierno
son la legislativa y la judicial. Los jueces son vitalicios en sus puestos de trabajo y consiste en la vigilancia y cumplimiento de las leyes. El presidente del país es el ejecutor de las leyes y puede vetar las leyes parlamentarias. El Congreso hace las leyes y si consigue los 2/3 puede hacer firme la ley a pesar del veto presidencial. Estos son muestras de la independencia de los poderes en la vigente Constitución de Estados Unidos de 1787. Sin embargo, en el adefesio constitucional castrocomunista se describe la sociedad de miedo instaurada en Cuba. Aquí define un régimen totalitario y destruye la sociedad civil, en especial las organizaciones de las ideas a través de los partidos políticos, donde se cercena la libertad de expresión y asociación. Esto está definido en el artículo 5. El Partido Comunista, único, legal, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado. El pueblo cubano vive bajo el yugo de opresión, humillación y miseria comunista, pero conoce que es una república. Esto lo hace consciente de que el régimen castrosocialista es incompatible con una república. A pesar del control oficial del servicio de Internet, los cubanos pudieron observar las elecciones de medio término donde se garantice el pluralismo y la separación de poderes en los Estados Unidos de América. La libertad de expresión y asociación son valores que permitieron resaltar el orgullo del cubano, cuando por primera vez 2 cubanos americanos fueron precandidatos por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos en el 2016. Qué sentimiento esperanzador de libertad y prosperidad levantaron en sus compatriotas en la isla, demostrándose que con esfuerzo y persistencia se puede rescatar los valores republicanos en Cuba. Por supuesto, hubo otros cubanos americanos que mostraron el camino en el sueño americano, que es alcanzable para todos. Un cubano que logró un cargo en la política estadounidense fue José G. Pompes, en 1893, quien fue representante en el estado de la Florida, independentista, miembro fundador del Partido Revolucionario Cubano. Su hijo, Alex Pompes, fue un emprendedor que impulsó el béisbol americano y por su excelente trabajo organizativo conquistó un puesto entre los inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown en 2006. También se encuentra con la misma distinción en el salón el emprendedor cubano de los medios periodísticos, Rafael Felo Ramírez. Pero los cubanos tenemos otros baluartes de cubanía y triunfo que conquistaron el sueño americano y no olvidaron el sufrimiento del pueblo cubano. La primera latina cubana incorporada en la Cámara Estadual de la Florida en 1982 y en 1989 fue la primera representante federal de los Estados Unidos. Una patriota cubana excepcional, Liliana Ross Letiner, quien junto a otros colegas crearon la Ley Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, 1996, o como yo le llamo, la Ley Libertad de Letiner-Ballard. La actualidad sociopolítica americana en las elecciones intermedias triunfa un grupo de dignos cubanos y son parte del Congreso de Estados Unidos. El senador Marco Rubio, los representantes Mario Díaz Balart, Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, Nicole Mayostakis, Antonio González, Roberto Menéndez, Maxwell Alejandro Frost y Alex Mone. Asimismo, paradigma del liderazgo y trabajo junto al senador Rubio, con destacada participación en la defensa de su patria y sin olvidar el sufrimiento del pueblo cubano, están los senadores Ted Cruz y Bob Menéndez. Aquel trío senatorial constituye un baluarte poderoso de libertad en los comités del Senado de los Estados Unidos, que son los congresistas cubanos americanos y además otros colegas que pueden sacudir la dictadura del hemisferio occidental y allanar el camino de libertad y democracia para esos pueblos, principalmente apuntar a los cabecillas terroristas y depredadores de los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano, el régimen castrocomunista. Gracias a la Radio Anesia, que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias. En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos. Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad. La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705. Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los códigos de esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros. Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos. Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo. Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789. La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos Tatiana Riquelme y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, Radio Martí, Radio Martí, Radio Martí, Radio Martí, Radio Martí, Radio Martí.